su presencia en la octava. Y quiero saludar a Alina Duarte, a quien por supuesto admiramos y reconocemos mucho por su papel en los últimos años, tanto en el activismo político como en los diferentes análisis. Alina, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes, obviamente, el día de hoy. Ay, todo nuestro. Qué suerte agarrarte además aquí en la ciudad, porque justo andas movilizando gente en todos los países de América Latina, en todas las alcaldías, en los estados. Qué bueno que podemos coincidir. Desde la montaña Xochimilca hasta acá, sí, hasta los estudios de la octava. Muchos abrazos a tu familia también, que te sigue e impulsa por todos lados. No, mi familia es como ese termómetro, ¿no? Toda la vida, de saber qué están pensando, qué están haciendo y que a veces se arrepienten un poco de hacerme tan mitotera, pero es su culpa. Pero bueno, gracias a que te hicieron así de mitotera, hemos tenido muchísima participación ciudadana, porque has sido una firme creyente en la democracia directa, ¿no? En consultar a la gente, en lograr las firmas necesarias, en usar las herramientas existentes legales para que se escuche la voz de las mexicanas y mexicanos. ¿Cómo ves este ejercicio, tú que participaste muy activamente en el último similar, porque no son iguales, que fue la consulta para enjuiciar expresidentes? Mira, yo he estado pensando como en términos, obviamente nos meten en esta dinámica numérica, ¿no? De cuántos votos, cuántos no sé qué, pero lo que no nos dicen es que es una institución que ha estado saboteando la democracia en este país, ¿no? Algo como el INE, que nosotros hemos visto, y a pesar del INE, la gente ha hecho suyo el proceso de revocación, el proceso de la consulta popular. Entonces, cuando voy a las plazas, o sea, porque al final creo que esas son las victorias que a mí me gustan, ¿no? Ver a la gente politizada, volanteando, haciendo afirmaciones muy fuertes sobre la transformación en este país. Contrario a lo que están diciendo en las grandes narrativas de que es el voto obradorista, de que solo están pensando en la figura presidencial, la gente está haciendo críticas muy contundentes y está haciendo también este proceso suyo, porque también yo creo, ¿no? En esa parte de en nosotros no queda, ¿no? Si el presidente necesita eso para después empezar una transformación mucho más de fondo, al final los procesos no pueden ser de una sola persona. Y yo lo veo en cualquier lado que nos paremos en este país, las invitaciones que me hacen, lo mismo en Veracruz que en Puebla. El fin de semana estaba yo en esa, ¿no? Con un montón de gente cuestionando incluso el rol de la iglesia en este país. Hace 10 años era brutal, ¿no? Que alguien dijera en contra del padrecito de la colonia. Sí. Y hoy me dice una señora, cerca de 80 años, doña Rosa, si no mal recuerdo su nombre, ahí en la colonia La Perla, en esa, en donde dice: yo no estoy de acuerdo que el padre me diga yo voy a misa y que me diga votar o no votar por Andrés Manuel, ¿no? Bueno, además es un delito, ¿no? Además, bueno, sí. Y que la gente esté cuestionando directamente al padrecito, esté cuestionando a sus autoridades, a Lorenzo Córdoba. El nivel de politización es brutal, y yo creo que ahí en ese sentido hay una gran victoria, ¿no? Hace 3 años no teníamos estos debates, estas herramientas, la gente está participando, está saliendo, está haciendo foros, está llevando todos estos debates a todos los rincones, ¿no? Entonces yo celebro definitivamente que hayan salido a votar tanto a favor como en contra, haciendo uso de estos mecanismos, ¿no? Hay gente que incluso hay que celebrar que hizo de la papeleta también una forma de protesta, ¿no? Y pusieron 43 y claro, dijeron fue el Estado, y yo lo celebro mucho, ¿no? Porque al final hay demandas pendientes en la agenda, y de eso se trata también, de impulsar a este gobierno a satisfacer esas demandas que estuvieron tanto en la campaña electoral como dentro de este proceso de la llamada Cuarta Transformación. Entonces, si lo que se necesita es un referéndum, como dice la oposición, y les compramos ese cuento, ¿no?, de que es para legitimar y demás, hagámoslo, ¿no? O sea, yo por cualquier lado, por donde le veamos, yo creo que esto es totalmente un éxito, así no sean los 30 millones. O sea, yo creo que también los 30 millones del 2018 que se utilizan como referencia, perverso, ¿no? Es ese cansancio, ¿no? O sea, también nos pusieron a elegir entre los que iniciaron la guerra contra el narco, entre los que desaparecieron. Claro que la gente, aunque no era profundamente obradorista, votó por Obrador, ¿no? O sea, y yo entendería que muchos de esos 30 millones no quisieran participar, otros tantos millones, otras tantas miles de personas piensen no están que no es aquí. igual de importante, porque también la narrativa ha sido bien distinta, ¿no? O sea, incluso en estas que fueron las elecciones más grandes de la historia, ¿no?, de México, en donde se pusieron municipalidades, eso no votó el 100% de la gente, ¿no? O sea, son estas campañas muy mañosas de dejarlo en término numérico y al final de no pensar en que los procesos también son políticos, ideológicos, sociales, culturales, y eso es lo que ha definido en América Latina quienes siguen en el gobierno y a quienes les han derrotado, quienes se quedaron en los números, en las cifras electorales, y quienes profundizaron esos debates en las calles, institutos de formación política, medios comunitarios, independientes, y yo creo que hoy está pasando algo en este país, ¿no? O sea, definitivamente yo me quedo con eso. A eso iba, querida Alina. ¿Qué viene después de hoy? ¿Qué viene después de hoy? Porque efectivamente yo coincido, y lo comentábamos también, jugarle a las cifras, o sea, cuando de repente tú escuchas o lees
y lo decimos con todas las letras, a Luis Carlos Ugalde hablar de que son 30 millones de una elección. A ver, la elección presidencial es otro juego. Es otro tipo de campañas, discusiones, cobertura mediática, o sea, es otra cosa, ¿no? Es muy perverso de repente citar y decir 30 millones como un comparativo, ¿no? ¿Qué sigue después de esto? O sea, ¿qué sigue después Yo de le apuesto a la participación y a la politización, ¿no? Y yo creo que por eso, al final, yo a todo el mundo le digo que yo no estudié comunicación, pero me dedico a esto porque creo que ese primer pilar de la gente es la información, Claro. ¿no? El cómo la estamos dando, el cómo la están recibiendo, el cómo la estamos procesando, el cómo nos estamos organizando en torno a las herramientas que tenemos. Y cuando me dices qué sigue, pues vaya, la consulta yo me la paso desanimando. Yo no sé por qué la gente cree en mí si me la paso desanimándoles todo el tiempo. Y yo les estoy diciendo, ¿no? Día y noche. Yo aquí no vengo a darles ánimos, yo les vengo a decir que meter una papeleta en una urna es la cosa más fácil, pero ningún proceso histórico sólido se ha hecho metiendo una papeleta en la urna. Hay un antes y un después, pero la gente se tiene que politizar, tiene que seguir debatiendo, así sea en lo más mínimo, sea con el padre de la iglesia, sea con los maestros en las universidades, sea en los sindicatos, en las fábricas. Entonces, cuando me preguntan qué sigue, pues lo mismo que dije el 1 de julio del 2018, ¿no? Meter una boleta en la urna no va a ser suficiente, no ha sido suficiente en ningún lugar si no tienes de la mano a la gente transformando, y eso implica hacer críticas fuertes, ¿no? Hacer críticas serias, sustentadas. Y también cuando dicen es que le haces el juego a la derecha, no, es que este es el momento de acabar con la derecha. Y cuando digo la derecha, me refiero a la derecha dentro y fuera del gobierno, ¿no? A esa derecha oportunista, a esa derecha que está tratando de llevar, ¿no?, a sus arcas, ya sea en términos de votos, en términos de legitimación de discursos, y que ya sabemos quiénes son. Y que la gente hoy se da cuenta absolutamente de todo eso, ¿no?, en todos los espacios. Y yo creo que hay una agenda todavía pendiente en este país, hay muchas agendas pendientes, pero que es ahora nunca, ¿no? Yo le apuesto a la hora nunca, el decir, vamos a debatir seriamente qué es el feminismo, vamos a debatir seriamente qué significa el tema de las desapariciones, las persecuciones en este país. Yo no estoy diciendo que Andrés Manuel esté persiguiendo a alguien, lo que sí estoy diciendo es que eso sigue ocurriendo en este país. Claro. Y hay debates muy serios que hay que seguir dando, porque cuando se habla de una cuarta transformación, primero, es ingenuo creer que un presidente va a lograr una transformación de raíz, y segunda, creer que el pueblo votando va a resolverlo todo. Entonces yo por eso digo, celebro quienes hoy pusieron el 43 en la boleta, celebro quienes acudieron a favor, en contra, y quienes siguen haciendo uso, ¿no?, de estos esfuerzos, porque ya hemos visto en América Latina en las últimas 2 décadas a una oposición que le ha apostado por el golpismo, le ha apostado a quemar a gente de la disidencia, ¿no?, sean chavistas, sandinistas, sí, los han asesinado, los han quemado vivos, y de eso no se habla. Entonces, el no llegar ahí implica fortalecer todos estos mecanismos, claro, fortalecer la participación, y hay que seguirle apostando a eso. Me parece además importantísimo lo que dices. La crítica no es hacerle el juego a la oposición, sino fortalecer el crecimiento de una transformación real. Porque si solo creemos ciegamente en alguien, la verdad es que hay poco margen, digamos, para pensar fuera de la burbuja, ¿no? Y hay que ver que todos los movimientos son perfectibles. A mí me encanta esto que dices de, claro, ir a votar es lo más fácil, pero bueno, todo lo que provocó que hoy fuéramos es lo que verdaderamente está cambiándonos como sociedad. Lo hemos dicho a lo largo de esta transmisión. La gente lo está hablando, nos contaba el Monero Rapé, ¿no? Mi hijo, que es un chavo, en las fiestas, ¿no?, que son como los espacios de juventud. Lo estamos hablando en nuestras casas, ¿no? Yo llevé a mi bebé a votar, es decir, el tema, incluso la evaluación a la gestión de Andrés Manuel López Obrador está sobre la mesa. Oye, si es verdad que la economía está bien o mal, si es verdad que la seguridad, si es verdad que este país sigue siendo una fosa clandestina, ¿por qué? ¿Se está haciendo lo suficiente? ¿Es un gobierno verdaderamente feminista? ¿De quién es culpa? Todos estos temas que son fundamentales para la ciudadanía están sobre la mesa como nunca. La parte de la urna es, digamos, la cúspide o lo simbólico, pero todo lo que pasa en el detrás de cámaras es lo que necesitamos fomentar, como bien dices. Y en ese sentido, creo que cada paso es pues uno más cerca, ¿no? Claro. Que hay que dar. O sea, es que al final esto no es ni el punto a llegar, ¿no? O sea, esto no es como en el futuro va a haber 25 referéndums, 30 consultas populares. En el fondo está una sociedad politizada decidiendo qué hacer colectivamente dentro de su destino, qué hacer en materia de derechos humanos, ¿no? Qué hacer exigiendo el tema de los periodistas, ¿no? No podemos ser ajenos, y eso también en el qué hacer está el rol de los entes extranjeros también que está ocurriendo en este país. Pidiendo que haya rendición de cuentas. Vaya, el hecho o sea, hay muchas cosas también que se están articulando, no todo es Andrés Manuel ni todo es la 4T, ¿no? Hay agentes extranjeros en este país, está el Departamento de Estado, están las visitas de personajes del gobierno de
Estados Unidos, está miembros del PAN también, ¿no? Aliándose con la ultraderecha más fascistoide de América Latina. O sea, no son mitos ni son especulaciones, hay una rearticulación que no se refleja en las urnas. O sea, eso hay que tenerlo claro, pero me espanta mucho cuando dicen es que esa oposición moralmente derrotada está pataleando, ¿no? Y es como a la oposición, a un sector de la oposición no le importa estar moralmente derrotada. Sigue operando día y noche, ¿no? Y al final yo por eso celebro los personajes como Damián Cepeda, ¿no? Diciendo, yo salí a votar, salgan a votar. Dios mío, qué increíble, ¿no? Que la gente también se sienta representada en una postura en donde dicen, no quiero a Andrés Manuel, y es totalmente legítimo, sea por un interés de clase, sea por lo que sea, dicen, yo no quiero a Andrés Manuel. Y están acudiendo, ¿no? Están acudiendo a las urnas, están diciendo, vamos a participar, porque la otra es esperarnos a que se cansen de las herramientas democráticas y operen de otras formas. Entonces, yo creo que este es un paso más hacia ese otro México posible, y que eso no signifique bajar la guardia en agendas pendientes, que es, para mí es el ahora o nunca, ¿no? El decir, vamos a seguir defendiendo el territorio, vamos a seguir defendiendo los derechos humanos, alto al saqueo, ¿no? A la par de este proceso, hay una caravana por el agua y la vida en este país que ha estado recorriendo varios estados y que no salen los titulares, que todos son las declaraciones de Andrés Manuel. Pero eso no implica también demeritar que millones de mexicanos, así sean 7, sean 8, sean 9, el hecho de que hoy millones de mexicanos y mexicanas, y sobre todo también en el exterior, hay que recordar eso. Hubo una altísima participación. La gente en el exterior, yo le estoy muy agradecido a todos y todas, especialmente en el exterior, porque claro que están votando hoy, porque esos personajes a los que ellos y ellas les hubiese gustado también revocar, son quienes le exiliaron, ¿no? Les exiliaron hace muchas décadas, hace unos años, siguen siendo exiliados, exiliadas, marginados, y hoy están participando. Entonces, mientras todos los sectores participemos, presionando, ¿no? Contribuyendo, yo creo que ahí está la fórmula, ¿no? O sea, no hace falta tener ahí también una bola de cristal para decir que la participación, la organización, la politización nos va a llevar a construir, pues, ese otro México posible. Mencionabas a Damián Cepeda, que sin duda alguna hoy fue de las figuras más destacadas precisamente por ese detalle, por ir a votar, por mostrar su credencial y demás. ¿Tú consideras una división en la oposición? Es decir, ya estamos hablando del 2024. Cada ejercicio que hagamos va a impactar en el 2024. ¿Qué tanto sientes tú que haya una división ya al interior de la oposición al darse cuenta que después de 3 años de un golpeteo constante, no les está funcionando? Porque efectivamente el cambio de discurso en torno a la revocación de mandato fue el mejor ejemplo. Empezaron hablando de que hay que promover la revocación para que se vaya, lo cambiaron para decir terminas y te vas. Es decir, ¿qué tanto sientes tú, Alina, que hay, desde tu óptica, desde tu lectura, una oposición que comienza no a resquebrajarse, sino a dividirse precisamente al darse cuenta que esa estrategia no está funcionando? Yo creo que nos estamos exigiendo más, ser más críticos y más detallistas en estos actores, ¿no? Ya no nos acostumbramos a decir o es blanco o es negro. Así como logramos mapear una cuarta transformación de las instituciones, los mapeos, ¿no? O sea, los activistas, los simpatizantes, gente muy crítica, ¿no? Y hay un abanico dentro de la llamada cuarta transformación. Yo creo que la derecha es lo mismo, ¿no? Tenemos un sector duro, ¿no? Que ni siquiera los vemos organizados, es como colérico, que yo siento que esta figura, ¿no? de Cuadri representa bien como esa parte de ultraderecha en este país que está en contra de todo lo que huele a izquierda, feminismo, a lo que sea, ¿no? A derechos humanos. Claro, o sea, para mí esa es una parte. La otra parte es un PAN que también está bastante peleado entre sí, ¿no? Que unos optan por llamar, otros no tanto, otros le reclaman a Marco Cortés ciertas posturas, ciertas candidaturas, pero también hay otra oposición que yo siempre peleo por no meterla en esa bolsa. Hay una oposición que ha estado en las calles desde hace décadas y que está en contra no de Andrés Manuel, sino de este sistema económico, político, ¿no? Y que son defensores del territorio, son defensores de derechos humanos, y que cuando vemos que siguen sin llegar a esa justicia, ¿no? Por sus desaparecidos, sus desaparecidas, que siguen ahí clamando justicia por los feminicidios, evidentemente no podemos decir que es una oposición a Andrés Manuel, ¿no? Es este sector que ha seguido y que pide hoy fuera Bonafont y que pide
¿no? O sea, sí, porque estas estructuras se mantienen en las instituciones. Claro. Por más que los personajes cambien, no es suficientemente rápido para satisfacer esas demandas. Y que también no sé, ¿no? O sea, también hay que pensar que a lo mejor no todos estos temas están en la agenda, ¿no? De un gobierno que si bien se dice de izquierda, progresista, a lo mejor hay muchos actores que no representan esa izquierda y ese progresismo, ¿no? Y también no hay que decir que con este referéndum entonces se van a volcar, ¿no? Hacia las expropiaciones, o sea, como este discurso mucho más de izquierda. Yo tampoco lo creo, pero también creo que tenemos muchas limitantes, ¿no? El ser vecinos de Estados Unidos, la dependencia económica a la que nos sometieron estructuralmente durante décadas, no solo a México, sino a toda América Latina. Es decir, hay muchos rubros ahí, ¿no? Contrapesos locales también, ¿no? Que tienen derecho a ser también oposición. El Congreso es uno, la Corte es otro, los jueces han sido un actor importante. Y entonces, pero este análisis no venía antes, ¿no? O estabas con Andrés Manuel, o estabas en contra, o estabas no sé qué. Yo creo que los medios nos hemos estado exigiendo, los analistas, o al menos quienes creemos en esas otras vías democráticas, de tratar de visibilizar los diferentes momentos en los que estamos, y ojalá que este referéndum sea también un punto de quiebre para decir, se necesitaba apoyo para profundizar ciertos procesos, ahí está, ¿no? Pues ahí vamos dando pequeños pasos, pero dándolos. Querida Alina, tenemos que entrar con el INE porque a las 8 habían prometido un primer corte de caja, entonces vamos cerrando esta mesa, pero agradeciéndote como siempre el honor de platicar contigo y de escuchar tu análisis. No, muchísimas gracias por la invitación. Cuando gusten, yo feliz de participar aquí con ustedes Gracias, y con su auditorio. Pues te vamos a tomar la palabra. Claro Alina que Duarte. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y pues